cómo enfrentar los días malos. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez tuvo un día malo o está pasando por un día malo? Bueno, la verdad es que todos los seres humanos, sin distinción de raza, de credo, sin distinción de situación económica, cultural, pasamos por momentos buenos y por momentos malos. A todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa que de pronto andamos bien y que de pronto nos pasa algo que por ahí no es tan bueno y pasamos por situaciones feas. Hay situaciones que nos tocan vivir, a las que llamamos situaciones malas, y son situaciones sobre las que no tenemos ningún control sobre lo que nos pasa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juancito. Ahí está. Gracias. Son situaciones que no tenemos nosotros el control, es decir, no ocurren por algo que nosotros hicimos, ¿sí? De pronto suceden. Mira, le voy a dar algunos ejemplos. Situaciones sobre las que no tenemos control. El clima. ¿Podés controlar eso? No, ¿verdad? Imposible. Lamentablemente lo que pasó en Venezuela, ¿vieron las noticias? Qué tremendo. Escuchaba el mensaje de un pastor que mandó a otro pastor que lo reenvió para un grupo y él decía, hermanos, el edificio donde estábamos parecía una gelatina cómo se movía. Y después todos los casos de personas que han fallecido, familias enteras, ¿verdad? ¿Uno tiene control sobre eso? No. Y de pronto pasan. Y son cosas que han pasado en esta semana que se fue, ¿sí? Un accidente. ¿Uno tiene control sobre eso? Bueno, podemos prevenirnos de muchas cosas, pero de pronto viene otro que ni se dio cuenta que venía bien mirando el celular y te lleva por delante. Situaciones que nos pasan, ¿no? El comportamiento de otras personas hacia nosotros. ¿Podés controlarlo? No. De pronto hay uno que te empezó a tener bronca y vos decís, ¿qué le hice yo? Y cuando vos tratás de que esa persona cambie, te das cuenta que no lo podés cambiar. ¿Conocen personas que de pronto tienen celos o tienen envidia? ¿Vos podés controlar eso? No lo podés controlar. Las enfermedades. Hay ciertas cosas que podemos nosotros prevenir, ¿verdad? Si sabes que alguien está enfermo, ¿no es cierto? Bueno, tenés los recaudos necesarios para visitarlo. Pero hay veces que de pronto te sale una enfermedad que vos ni siquiera pensabas que la podías tener. Y esto sucede, son cosas malas que nos pasan y que nosotros no la podemos controlar, ¿sí? Los eventos mundiales, ¿sí? De pronto hemos vivido, ¿cuántos se acuerdan de lo que pasó acá en Argentina en el 2001? ¿Se acuerdan? Un caos tremendo, económico, terrible lo que estuvimos viviendo. Uno no puede controlar estas cosas. Y finalmente, entre muchas otras, lo que piensan o sienten los demás por uno. ¿Vos podés controlar eso? No. La gente, así como te quiere, comienza de pronto a no quererte. Así como te siguen, después dicen, ya no lo pienso seguir más. Y estas son cosas que nos pasan y que nos hacen sentir mal, pero que nosotros no podemos controlarlas. A todo esto podríamos agregar algo que jamás de los jamases vamos a poder controlar. ¿Y sabes qué es? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como dice allí, nunca podrá ser controlada por nosotros. Amén. Hace un tiempo atrás hubo un grupo de cantantes que se juntaron a orar por otro cantante, todos famosos, ¿no? Cantantes cristianos. Y una de las que oró por el cantante que estaba y que finalmente falleció, oraba y decía, Señor, te pido, bueno, no sé, no eran estas las palabras, ¿no?
Estoy parafraseando la situación. Pero pidió que Dios lo sane y agregó esta frase: y no aceptamos un no por respuesta. ¡Buah! Tome, mire usted. A veces somos así, ¿no? Le decimos a Dios que queremos, mirá, Señor, si no es rubio, de ojos celeste, no lo acepto, ¿eh? ¿Qué te parece? Si no es tal cosa, si no es marca tal, si no es... No, pará un poquito. Yo no puedo controlar la voluntad de Dios. ¿Entienden? Y esto es algo que lo tenemos que... Sabemos todos eso, ¿verdad? Que sabemos que no podemos controlar la voluntad de Dios. Bueno, tenemos que agregar este conocimiento a cómo oramos. Hay personas que oran y parece que le están ordenando a Dios todo lo que tiene que hacer. Siempre les cuento y recuerdo aquel pastor que se acercó a mí porque estábamos pasando una situación difícil y me dijo, ¿y vos ya lo retaste a Dios por esto? Wow, yo empecé a pensar, ¿de dónde sacó esta cosa? Y miren los pensamientos que a veces albergamos acerca de Dios, aunque sabemos que no podemos controlar la voluntad de Dios. Bueno, más allá de todas las cosas que nos pasan, que no podemos controlar, está esto tan maravilloso que es la voluntad de Dios, que es totalmente incontrolable para nosotros. Nuestro Dios es tan grande, pero tan grande que nunca podremos comprender cabalmente lo inmensamente grande que es Dios. Valga la redundancia. Dios es grande. En el libro de Job, ¿cuántos conocen el libro de Job? ¿O lo han leído? Saben que hay un libro que se llama Job, ¿no? Bueno, en el libro de Job, entre los capítulos 38 y 41, Dios se hace presente en medio de unos amigos de Job que lo aconsejaban, Dios mío, pobre Job, lo que le tocó pasar con estos amigos. Y Dios se hace presente como cansado y se presenta a Dios. Y pareciera, con todo respeto lo digo, que este capítulo 38, 39, 40 y 41 son como la carta de presentación de Dios, como la tarjeta de presentación de Dios, bastante grande, ¿no? Es Dios, imagínense, no puede ser de otra manera, en donde Dios pone a través de preguntas en situación, ¿quién es Él? Y una de esas preguntas que me llaman mucho la atención, la encontramos en Job 38, 35, donde le hace dos preguntas que yo me imagino, ¿cuántos son de la época de los cómics? Nadie leía cómics acá. Todos veían, ¿qué han nacido con celular? Ustedes veían, nadie leía Patoruzú, nadie leía ninguna de esas cosas. Bueno, al menos ¿Vos tampoco, amor? No tenía la Gaceta, dice, bueno. Pero había un dibujito en la mayoría de los cómics para expresar diferentes situaciones. Había el caso cuando alguien decía algo totalmente sensacional o extraordinario y el que escuchaba eso aparecía en el otro recuadro con las patitas para arriba, así, ¡plup! ¿Me entendés? Que como expresando que lo que había dicho lo tiraba, ¿no? Bueno, esto me hace así. Yo me imagino a mí con las patitas para arriba cuando escucho y leo estas dos preguntas que le hace Dios a Job. Escucha. Primera pregunta, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Ah? Segunda pregunta, ¿y te dirán ellos, henos aquí? ¿Te imaginas un relámpago diciendo, Walter, acá estoy, ¿a dónde crees que caiga? ¿Te imaginas el poder de Dios? ¿Nos damos cuenta de lo que implican estas dos preguntas? En nuestros días, con toda la ciencia que hay, se descubrieron muchas cosas sobre los rayos. Estaba leyendo un poquito en una página que se llama Urban Techno y dice lo siguiente: un rayo puede generar una descarga de entre 100 millones a 1000 millones de voltios. ¿Te imaginas? Y toda esa descarga ocurre en microsegundos. Tremendo.
Por supuesto, los que lograron entender esto dijeron, bueno, si nosotros agarramos un rayo, ¿te imaginas la energía que cazamos en un... Y ahí se dieron cuenta de otra cosa que todos sabemos. ¿Alguien puede saber dónde va a caer un rayo? No. Un rayo cae donde quiere. No se puede predecir, por eso tampoco se puede capturar tanta energía que cae en tan poco tiempo. Sin embargo, para Dios un rayo es totalmente controlable. Dios lo trata a los rayos como si fueran personas. Y le dice ahí al lado de Walter para que se pegue un susto porque se está alejando. Y me cae un rayo y ya me vuelvo más santo, ¿verdad? Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Dios le dice a los rayos dónde pueden caer. Por eso no es de extrañar. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel va a anunciar el nacimiento de Jesús a María? El ángel Gabriel tiene esta referencia acerca de Dios. En Lucas 1:37 le dice a María, ¿cómo le dice? Porque nada hay imposible para Dios. Hay cosas incontrolables que nos pueden pasar, pero que a Dios no lo toman por sorpresa. A Dios no lo toman por sorpresa aquello tan feo que nos pudo haber pasado. Él tiene el control sobre todas las cosas y Él se reserva el por qué las hace. Y a nosotros nos toca saber o entender simplemente que Él lo hace porque Él es Dios Todopoderoso. En relación directa con el concepto que yo tenga de Dios, así será mi reacción frente a esos sucesos inesperados o feos que me toquen pasar. En otras palabras, la idea que yo tenga de Dios me va a definir cómo va a ser mi reacción delante de una situación difícil que me toque pasar. ¿Entiende? Cuando yo puedo incorporar a lo feo o doloroso que me ha pasado el concepto de que Dios es todopoderoso, de que Dios, a pesar de que yo no entienda, está en el control de todas las cosas, les puedo asegurar que la mirada que tengamos de ese suceso doloroso, de esa situación injusta, de esa situación inesperada, va a cambiar. Amén. Pero si yo desconozco que Dios es así, a mí me pasan cosas y no tengo ninguna explicación. Y eso puede producir una muerte interna. Eso puede traerme a una situación de mucha desesperanza que me puede enfermar. Si somos realmente hijos de Dios, nada de lo que nos pase puede estar desvinculado de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces lo que te pasa, ¿de dónde viene? Del diablo. No, ¿que soy hijo del diablo? No. ¿De dónde viene? Dígalo fuerte. De Dios. Porque soy un hijo de Dios. A mí me pasan cosas de Dios. Sí, pero te ha ido mal. Pero Dios lo ha querido. Y entonces ya tengo fuerza para enfrentar lo mal que me ha pasado. En medio del dolor, en medio de la indignación, en medio de la tristeza, en medio del desconsuelo, cuando me ha tocado pasar por una situación de dolor, puedo decir, no entiendo por qué me está pasando esto, pero sé que estás conmigo. Ayúdame a no avergonzarte. Amén. Señor, no sé por qué, pero sé que estás conmigo. Amén. ¿Cuánto necesitamos incorporar en nuestro conocimiento esta realidad que ya la sabemos? Dios está en el control de todas las cosas.
Isaías nos presenta dos clases de personas y con ellas dos clases de reacciones delante de lo que no podemos entender o no queremos que nos pase, y sin embargo así nos pasa, ¿sí? Ya les digo, esperemos un cachito. De paso les muestro un regalo de cumpleaños, así que... Les decía que Isaías nos muestra dos clases de reacciones y de personas frente a un suceso difícil que no podemos comprender. Por un lado están los que se enojan con Dios frente a lo que Dios está haciendo. Porque ellos piensan, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no ha evitado que me pase esto que me causa dolor? ¿Verdad? Todos lo hemos pensado en algún momento. Y este desconocimiento, porque nos duele pensar que Dios ha querido que me pase esto, nos lleva a rechazarlo a Dios, a enojarnos. Pero por otro lado, están aquellos que frente a una situación de dolor se humillan delante de Dios y confían que pronto esta tempestad va a pasar. Todo va a tener sentido. No sé cómo, pero Dios va a cambiar la situación que estoy viviendo. Los primeros, los que se enojan, los que se empacan, son comparados por Isaías a través de este pasaje que vamos a leer. Fíjate lo que dice Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor. Fíjate que hacedor está con mayúscula porque se refiere a Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. Medio difícil de traducir esto, ¿no? Y entonces queda de esta manera, ya lo vamos a leer en otra traducción. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Así como sería ilógico, y hasta nos daría miedo, ¿verdad? Que de pronto estás haciendo un dibujo y el dibujo cobra vida y te dice, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste bigote? Yo no quiero tener bigote, ¿verdad? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Eh? O que estás soldando algo y la soldadura se da vuelta y te dice, ¿cómo me vas a hacer así? ¿Qué no sabes soldar? Sería ilógico, ¿verdad? Bueno, eso está diciendo este pasaje. Te lo leo en otra versión, que es la de Dios habla hoy, y dice así: una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar, ¿verdad? Es lógico. Bueno, Isaías le está hablando a un pueblo que tendía a enojarse con Dios, que quería que Dios sea el que siempre les da, el que siempre les cumple los deseos, el que siempre hace lo que ellos quieren, el que siempre los proteja aunque se porten mal. Y estaban pasando por situaciones malas y entonces Dios les tiene que decir, ojo gente, ustedes son barro, no pueden venir a objetarme, yo sé lo que estoy haciendo. Si pudiéramos creer y aceptar que Dios no se equivoca, que Él es perfecto en todos sus caminos, que Él es perfecto en todas sus obras, dejaríamos de resentirnos y podríamos ver lo que tenemos por delante, que siempre va a ser algo que tenga sentido, que tenga consuelo, que tenga fortaleza para seguir siendo de bendición, dando gloria a Dios y glorificándolo en medio de los problemas. Amén. Pregunto, ¿Dios gobierna tu vida? Respuesta. Miradas nomás. A ver, ¿Dios gobierna tu vida? ¿Sí? Entonces déjalo gobernar.
Ah, Señor, yo estoy en tus manos. Bueno, te voy a cortar un pelo. No, no, un pelo no, no, no me toque el pelo. Entonces, ¿quién es Dios? Somos como ese joven rico que vino a Jesús y dijo, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Los mandamientos, bueno, eso ya lo sabía desde que era chico, ya estaba familiarizado. Yo ya lo sé. Bueno, una cosita te falta. Di, maestro, como diciendo, a ver, patea que yo la atajo a esta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Resultado, el joven se fue muy triste por el camino, porque era rico. En otras palabras, porque amaba ser él, el joven rico que sabía todos los mandamientos. Él sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Dígalo fuerte, Dios sabe lo que hace. Enojarnos, resentirnos, ofendernos, alejarnos, amargarnos, nunca, pero nunca nos va a conectar con una salida, con una resolución del problema. Al contrario, va a acrecentar el problema y nunca lo va a solucionar. Pero esto ustedes ya lo saben o no. ¿Ya lo escucharon? ¿Cuán distinta es la reacción de aquellos que ya tienen un concepto de Dios más maduro? Isaías, a este otro grupo, también los compara con el barro, con el alfarero, con la arcilla, pero muestra una reacción diferente. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué somos? Barro. Y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Qué diferente reacción. Por un lado están los que se enojan con Dios. Algo totalmente ilógico. Tan ilógico como que una vasija le diga al alfarero, ¿cómo me vas a hacer así? Y otros que dicen, no, Señor, ya he entendido, soy ¿qué cosa? Como barro en tus manos. Mi hija una vez hizo una canción, como arcilla en tus manos. Qué bonita canción. Pregunto, ¿nos consideramos barro o arcillas en las manos del alfarero que es nuestro Dios? ¿Nos consideramos así? ¿Qué te parece? ¿Somos eso? ¿Cuánta paz haya el corazón que puede creer en Dios y que puede creerle a Dios, confiando en sus promesas y sabiendo que todo encuentra sentido en Él? ¿Cuánta diferencia hace el conocer a Dios? El saber que a Dios nada lo toma por sorpresa. No es lo mismo enfrentar los problemas con conocimiento de Dios que enfrentarlos en total ignorancia de quién es Dios. Amén. ¿Se entendió? Podríamos terminar acá nomás, ¿verdad? Pero no. Vamos a sufrir un poquito más el frío. Hemos hablado de situaciones malas refiriéndonos a cosas que no podemos controlar, ¿sí? Como el clima, como todas estas cosas. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando nos pasan cosas que provienen como consecuencia de que nosotros estamos mal? Ya no es lo mismo, no es la misma resolución. Así como nos pueden suceder cosas malas o feas sin que nosotros podamos controlarlas o generarlas, también pueden pasarnos cosas malas o feas como consecuencia de nuestras acciones o actitudes que dan origen a esas cosas feas. Por ejemplo, si somos orgullosos, muy probablemente seamos parte de muchas discusiones. ¿Sos parte de muchas discusiones? ¿Te peleas con mucha gente? O vos o los otros. Yo sé que si sos orgulloso le va a echar la culpa al otro. ¿Sos qué cosa? Orgulloso, orgullosa. ¿Entiende? Cuando esto lo trasladamos al matrimonio,
a las relaciones laborales, a los problemas que nos surgen, estas situaciones difíciles de discusiones, de no sentirnos comprendidos, no se originan en Dios. No es que Dios hace eso, no es que Dios nos está probando ni nos está moldeando, más bien se originan por causa de nuestras malas actitudes. Cuando somos negligentes, perezosos, cuando postergamos las cosas, no podemos decir que Dios nos está trayendo la pobreza o que Dios nos ha traído este mal, sino más bien que Dios está permitiendo que suframos las consecuencias de nuestra negligencia a fin de que nos corrijamos, ¿entiende? Cuando somos fríos con Dios, cuando sabemos que a Dios le gusta que lo alabemos con júbilo. ¿Sí sabemos o no sabemos? ¿Lo hemos aprendido recién? A Dios le gusta que le cantemos de corazón. Y nunca le cantamos. Nunca le atribuimos poder a Dios glorificándolo. En algún momento seremos corregidos por Dios. Cuando mantenemos conductas que sabemos que no son agradables a Dios, en algún momento seremos corregidos. Voy a decirlo de nuevo. Cuando mantenemos conductas que sabemos que no son agradables a Dios, en algún momento seremos corregidos. En la mayoría de los casos, no sé si es una buena o una mala noticia, en la mayoría de los casos la corrección no es inmediata. No es que yo hoy hice algo malo y salí y ya, ¡pum!, me cayó un rayo. No, no pasa así. Si no, ya estaríamos todos fulminados, ¿verdad? Pasa que al ser Dios tan misericordioso y tan paciente, como nos dice en el Salmo 103, que es lento para la ira y grande en misericordia, Dios nos sigue amando a pesar de que estamos actuando mal. Porque Él ve más allá de lo que nos pasa y nos comprende, pero no significa que está de acuerdo con cómo nos estamos portando, ¿entiende? ¿Entiende? Entonces Dios dice, bueno, sí, es que este ha sufrido esto, ha sufrido aquello, y lo amo, es mi hijo, pero no está bien que siga así. Y Dios nos deja caminar y nos pone gente que nos habla. Una mamá que te dice, che, ya está, no actúes de esta manera. Un amigo, una amiga, un hermano, una hermana que te dice, che, pará, ¿verdad? Y nosotros seguimos en esa posición. Bueno, llega un momento donde la corrección viene. Las consecuencias de no andar como Él nos pide que andemos, tarde o temprano nos alcanzan. Sin embargo, podemos pedir a Dios que nos ayude a arrepentirnos de todo mal camino antes de que suframos las consecuencias. ¿Se puede hacer eso? Entonces, si sabes que no andas bien y no te ha pasado nada malo, entonces tenés una oportunidad de volverte al Señor para que evitar esos días malos que te van a venir. Entonces, hemos hablado de dos maneras por las que podemos sufrir días malos. Una, cuando provienen de situaciones que nosotros no podemos controlar, y por otro lado provienen no porque nosotros las hayamos generado de alguna manera. Y por otro lado, hemos hablado de cuando las situaciones malas nos alcanzan por causa de nuestras malas conductas. La resolución para ambos casos no es la misma. Mientras que en el primer caso, como lo dijimos al comienzo, podemos orar y decir, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto, pero sé que estás aquí conmigo, ayúdame a no avergonzarte. Cuando lo que nos pasa, nosotros en el fondo sabemos que proviene de nuestra mala conducta, más bien tendríamos que decir, Señor, sé que lo que me está pasando es consecuencia de mis errores, de mis pecados. Perdóname, ayúdame a cambiar mi corazón. ¿Se entiende? En ambos casos, la vía de escape, al menos la que siempre personalmente me conectó con la paz necesaria, es humillarnos delante de Dios. Este es el consejo que el apóstol Pedro da. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si estás pasando una situación difícil, sea que esto es una prueba de Dios sobre tu fe, sea que es una circunstancia moldeadora que Dios está ejecutando sobre tu vida, porque a veces Dios actúa de esta manera para generar en nosotros tal vez un carácter más fuerte o tal vez mayor humildad en nuestras vidas, o sea que es una consecuencia de la desobediencia, de la imprudencia o de la rebeldía. Necesitamos urgentemente humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En un caso, para adorar a Dios. Así como lo hizo Job, cuando perdió todo, él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Alabado sea su santo nombre. ¿Entiendes? Humillarnos. No, pero es que este vecino, no, pero es que esta, qué sé yo, directora, pero es que este gerente, pero es que aquel. Ya, deja de mirar eso. Pone tus ojos en el Señor. Y humillaste delante de Dios. Y decirle, aquí estoy, Señor. No puedo controlarlo. O aquí estoy, Señor. Sé que lo que me pasa es porque no tendría que haber dicho lo que dije. Perdón. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Reconocerlo como Señor, como nuestro alfarero, como el que nos está moldeando, a fin de que cada día nos parezcamos más a Jesús. ¿Sabés que ese es el fin de nuestras vidas, no? Estamos aquí para parecernos ¿a quién? A Jesús. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Moldearnos, ¿verdad? Y eso empieza a suceder cuando aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para adorarle, para confesar nuestros pecados, para confiar en su perdón y en su limpieza. Entonces, volviendo a la pregunta que dio origen a esta reflexión, ¿cómo enfrentar los días malos? Bueno, la respuesta es con humildad. Con humildad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No es fácil, no es fácil. Con los años que el Señor nos ha dado, muchas veces me ha pasado esto. Y sé que no es fácil. No es fácil el ir a hacer eso. Pero cuando te postras delante de Dios y puedes volcar tu corazón, te das cuenta que sos como ese hijo que se había ido de su casa y que vuelve a la casa del Padre. Y ahí te encontrás que aún aquellas cosas tan difíciles y tan valiosas que podemos haber perdido, no están perdidas. Porque estamos en Dios. Y en Dios todo es posible. ¿Ven? Cuando aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, aprendemos a confiar. Y cuando aprendemos a confiar, surge en nosotros la esperanza, surge en nosotros la paz en medio de la tormenta y aprendemos a ser más temerosos de Dios, entendiendo que su amor tan grande no es para que yo haga lo que yo quiera, sino es para que pueda hacer su voluntad por amor. Que el Señor nos ayude en esta noche, en este final de junio, a prepararnos, no para las cosas malas, sino para saber reaccionar delante de las cosas malas. Amén. A todos nos pasan cosas lindas y cosas no tan lindas. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Que sepamos cómo trabajar en ambos casos. Que el Señor nos ayude a que podamos todos juntos desarrollar esto que el Señor nos pidió. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy como manso y humilde
de corazón. ¿No te ha pasado nada que Dios no lo haya previsto ya? ¿Por qué nos pasó? No sé. Él lo sabe. Y cuando nos humillamos delante de Él, Él nos da respuestas. Él nos da fuerza. Y Él termina siendo glorificado. Porque para eso fuimos creados. Para glorificarle a Él. Nos ponemos de pie y concluimos este tiempo de reflexión. Oramos al Señor.